En la era de la información es difícil conocernos a nosotros mismos. Vivimos rodeados de estímulos, marcas, publicidad y contenido. Las fuerzas externas nos mueven y nos separan de nuestro interior, hasta el punto de que nuestras almas se han convertido en un misterio, y hay que reaccionar ante esta pandemia. Las fronteras de la verdad se difuminan en un contexto en el que las emociones valen más que los hechos, y así nuestra salud intelectual se ve mermada en un aluvión de información. Con toda la tecnología y recursos del mundo, creíamos que seríamos invencibles, pero nos encontramos más perdidos que nunca. Es un caldo de cultivo muy peligroso. La posverdad lidera la creación de la opinión pública, y esto, unido al hecho de que las redes sociales han difuminado la realidad y han permitido mercantilizar nuestra atención, han provocado que nuestra identidad hoy nos sea extraña, la emoción se haya subordinado a la verdad y el mundo se haya transformado en una fábula. Pero ¿cómo podemos combatir todo esto? ¿Cómo podemos volver a ser dueños de nuestro criterio y volver a alimentar nuestra alma? Para entenderlo, tenemos que iniciar un camino en el que comprendernos a nosotros mismos para poder llegar a la solución. Martin Heidegger definió la base de nuestra sociedad tecnológica como nadie. Al definir tecnología, no la definió como una suerte de amalgama de aparatos, cables y electricidad, sino como cualquier objeto que manipula el mundo natural. Una carretera, un negocio, un restaurante serían tecnología. Las redes sociales, sin ir más lejos, serían tecnología. Al reorganizar el mundo y tomar control de él, estamos desarrollando la tecnología. Pero hemos llegado demasiado lejos, hasta el punto de que la hemos establecido como la base de nuestra civilización. Hoy todo es un recurso, datos y herramientas. El utilitarismo todo lo cubre, también a los humanos, que nos vemos reducidos a visualizaciones, likes y datos. La tecnología nos aleja de la realidad y de nosotros mismos, y el progreso nos sentencia a la ignorancia. Ya ni siquiera sabemos lo que somos ni nuestro lugar en el mundo alejado de una pantalla. Ya no existe ese tiempo que no alberga ningún suceso del que hablaba María Zambrano. Rodeados de redes sociales, contenido de formato corto y vacío, nos alejamos más y más de nosotros. Con la llegada de la web 2.0, la voz en Internet se democratizó de tal manera que cualquiera podía emitir juicios y así influir en el proceso de conocimiento de los demás. Ahora se puede participar, adoptar identidades y construir ideas sin ningún tipo de barrera cognitiva. Pero claro, ahora en Internet los que no son expertos en un tema en concreto también pueden opinar. Hoy, si tienes atención, tienes el poder, pero cuando la verdad ha quedado despojada de nuestras responsabilidades, el resultado es desinformación. Así, discernir entre verdad y mentira, hechos y opiniones es más complicado que nunca, sobre todo teniendo en cuenta que hoy todos somos productores de información en mayor o menor medida. Al producir información, teñimos cada pieza de contenido de nuestras propias creencias, por lo que ya no existe nada neutral, sino que todo es el resultado de procesos sociales subjetivos. El algoritmo nos somete a un círculo vicioso de opiniones que aceptamos por nuestras propias creencias, y así rechazamos el resto. Por ejemplo, si yo soy de un equipo de fútbol, omitiré las publicaciones del rival, y el algoritmo solo me mostrará lo que me gusta y nunca lo que no me gusta. Hoy no hay tiempo ni para la examinación interior ni para el debate. Estamos demasiado ocupados, por eso el mundo tecnológico nos dice lo que pensar y lo aceptamos porque estamos demasiado ocupados. En palabras de Byung-Chul Han, vivimos en una infocracia, abandonados al régimen de la información, las fake news o el constante procesamiento de datos. La era digital explota el pathos, la emoción, y nos transforma en simples datos. Por eso nos hemos convertido en consecuencia en un producto y en un sujeto de control social. Ya no importa tanto qué sucede, sino qué quiere creer cada cual que ha sucedido. Hay una lucha constante entre la lógica y la emoción. Así ocurre en la ficción, aunque no sea real, entre comillas. Siempre se basa en algo lógico y verdadero. Pero cuando se ha eliminado la lógica del mundo, solo queda la emoción y todo es una historia. Y aquel que más autoridad tiene no es quien mejor información maneja, sino quien mejor domina la narrativa. O si no, que se lo pregunten a los llamados gurús de Internet. Hoy lo que aceptamos es lo que se siente como verdadero, no lo verdadero. La verdad queda olvidada en favor de algo nuevo, la posverdad. Posverdad fue la palabra del año en 2016. Según el diccionario Oxford, posverdad es, cito,
aquello que se relaciona con o denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. El prefijo pos no hace referencia a que hemos dejado atrás la verdad, sino que ha sido eclipsada y ya no es relevante. Lo que está claro es que las emociones hoy lideran el proceso de desarrollo de la verdad. Por ejemplo, Estados Unidos fue a la guerra después de asegurar que Irak tenía armas nucleares, algo que nunca se comprobó. En el Reino Unido afirmaron que los autobuses estaban enviando 350 millones de euros al año a la Unión Europea como una de las razones para seguir adelante con el Brexit, algo que nunca se demostró. En este contexto la realidad se deforma, los datos no importan, sino que se matizan, reordenan y presentan dentro de un contexto político y social que favorece determinadas interpretaciones de la realidad. Esto no va de lados, ni de liberales, ni conservadores, ni de izquierdas, ni de derechas. Va de que la idea de la verdad hoy no tiene poder en el desarrollo de la opinión pública. El escritor Harry Frankfurt dice que, cito, «Cuando uno habla como un charlatán no miente necesariamente, sino que puede estar demostrando una cierta indiferencia hacia la verdad». De eso se trata. Existen muchas actitudes hacia la verdad, se puede incluso cometer un error sin querer, pero lo que hay que tener en cuenta es que hoy las emociones importan más que los hechos. La verdad no nos estimula como lo hacen los sentimientos. Pero esto no es algo nuevo. En la Revolución Francesa aparecieron panfletos relatando la bancarrota del gobierno, publicados por la oposición, o la prensa amarilla, que en los 80 y 90 relataban historias salaces, sobrepasando los límites aceptados. Lo nuevo, el problema de hoy, es que la posverdad no es solo un desafío para el conocimiento de la realidad, sino para la existencia de la realidad misma. Si nuestros líderes y aquellos que lideran el proceso de desarrollo de la opinión pública caen en ese problema y niegan hechos básicos en favor de una narrativa que los oculta, las consecuencias son devastadoras. Insisto otra vez, el problema no es el contenido de ninguna creencia en particular, esto no va de lados ni de equipos, sino la idea de que dependiendo lo que uno quiera que sea verdad, algunos hechos importan más que otros. ¿Qué más da si el cambio climático es cierto o no? Solo aceptamos el lado de la cuestión que queremos y hacemos caso solo a lo que justifica nuestra ideología, y hacer esto hoy, en el contexto de las redes sociales, es más sencillo que nunca. Por ejemplo, este doble estándar se observa mucho en el auge de los gurús de Internet. Critican la educación tradicional y proponen sus propios sistemas educativos, pero que en realidad son los mismos, pero con otras reglas que ellos mismos han elegido cuidadosamente para promover sus visiones. Esto demuestra un estándar de duda muy alto respecto de los hechos que no quieren creer. Es decir, no quiero creer algo y construyo una narrativa alrededor de lo que yo sí creo, hacia cualquier cosa que encaje con mis planes, sin importar la verdad. Susan Sontag dijo que, cito, «La transmisión interesada de información puede convertirse en una herramienta para moldear la percepción pública en favor de intereses partidistas o particulares». La posverdad socava el criterio propio, que es el único antídoto ante el aluvión de información, como veremos a continuación. Esto supone la corrupción del proceso mediante el cual los hechos se reúnen de forma creíble y se usan de manera fiable. Algunas cosas son verdaderas independientemente de lo que creamos y sintamos, pero hoy los hechos están subordinados a nuestro punto de vista político. ¿Y por qué?, te preguntarás. Porque es lo más sencillo. Si mis creencias se desafían por un hecho conveniente, a veces es más fácil ignorarlo. Si no existe ese compromiso con la verdad, no supone ninguna culpa rechazar algo conscientemente. Este tipo de relación con los hechos ocurre solo cuando pretendemos afirmar que algo es más importante para nosotros que para la propia idea de la verdad. Así, la posverdad se transforma en una suerte de supremacía ideológica para tratar de hacer creer a los demás que piensen como queremos nosotros, y al sustituir emociones por hechos, se ha corrompido nuestro proceso de aprendizaje. Veamos cómo. La gnoseología, del griego gnosis, es la rama de la filosofía que estudia cómo se forma el conocimiento. Hablar de este tema nos llevaría prácticamente otro vídeo entero, y más si tratáramos de entender todas las teorías de la verdad que han habido. Así que simplemente diré que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha tratado de entender la génesis del conocimiento. Desde el dualismo de Platón hasta el idealismo de Kant, el ser humano siempre ha tratado de entender qué rasgos tiene la verdad para entender cómo funciona nuestro aprendizaje. Pero en el mundo de hoy, regido por los puntos de vista, alimentado por las redes sociales y los simulacros de la realidad, es demasiado romántico pensar que hay una verdad, con V mayúscula, objetiva.
Jürgen Habermas, uno de los padres de la teoría crítica, estableció que hoy estamos inmersos en una serie de estructuras que determinan nuestro proceso de aprendizaje. Estas estructuras dan forma a la racionalidad, a la forma en la que nos comunicamos y al procesamiento de la información, entre otras cosas. El filósofo alemán dijo que nos desarrollamos dentro de estos sistemas, que pueden ser políticos, económicos o sociales, y es dentro de ellos donde se da el conocimiento. Por eso, hoy en día es muy común confiar en otras fuentes para recibir información que también comprenden estos sistemas. Esto no es algo malo, ni mucho menos. Necesitamos apoyarnos en otras fuentes para poder buscar el conocimiento, y más teniendo en cuenta la cantidad de información que existe hoy. Por ejemplo, cuando vemos los Juegos Olímpicos, vemos deportes que no hemos visto nunca, cuyas reglas desconocemos. Pues bien, nos fiamos del comentarista, que es un experto en la materia, para poder entender lo que está ocurriendo. Necesitamos confiar en terceras personas para formar nuestra opinión, pero el problema surge cuando estos sistemas y procesos se manipulan. Pues bien, estas fuentes externas hoy están enmarcadas en el laberinto de Internet, excluyen información relevante y omiten determinadas visiones de forma consciente para crear un relato concreto y dar forma a la realidad. Hoy escuchamos noticias de medios partidistas y recibimos una visión filtrada de la realidad que omite otras voces ajenas a nuestras creencias y artificialmente engrandece nuestros sesgos epistémicos. Y así es muy difícil escapar de ese laberinto. Lo que está claro es que el conocimiento es una elaboración propia, fruto de las asociaciones que hacemos a partir de nuestras experiencias en esos sistemas de los que hablaba Habermas. El conocimiento es una construcción personal, sí, pero influenciada por lo que ocurre en el exterior y por nuestros propios sesgos inherentes. Y entender que nuestra propia adquisición de la verdad ya es de por sí sesgada nos puede ayudar a entender por qué es tan sencillo manipularnos. Como digo, estos sesgos cognitivos inherentes ya determinan de por sí nuestro conocimiento, y es que no somos tan racionales como creemos. La psicología siempre ha dicho que nos esforzamos por evitar el descontento psíquico, ya que no es placentero pensar mal. Es como un mecanismo de defensa del ego, por así entenderlo. Buscamos sentirnos bien pensando que tenemos razón, que somos capaces e inteligentes. Y si nos enfrentamos a información que sugiere que algo que creemos es falso, el ego se ve afectado. Por eso rechazamos lo que amenaza nuestras creencias. Pero claro, pensarás que hoy tenemos el lujo de tener toda la información a nuestro alcance para poder llegar a un buen puerto. No exactamente. En la avalancha de medios de comunicación de hoy, irónicamente, estamos más aislados que nunca de las opiniones contrarias. El debate se rechaza porque nadie quiere arriesgar su integridad intelectual. Podemos escoger nuestras propias interacciones selectivas y dejar de lado las demás. Cuando buscamos la verdad, el pensamiento crítico y el escrutinio de los distintos puntos de vista es el mejor camino, pero hoy se puede escoger y rechazar. Yo mismo escojo en qué círculos me muevo, círculos que apoyan mis propias creencias, y rechazo a los demás. Por ejemplo, si yo creo que la Tierra es plana, puedo solo consumir contenido de esa parte de la realidad, alimentando mis propias creencias y eliminando la posibilidad de escuchar la parte contraria. Repito otra vez, esto no va de lados. Todas las ideologías son de algún modo enemigas del proceso por el cual se descubre la verdad, y si ya de por sí nuestros sesgos nos predisponen a la manipulación, nuestra identidad se puede ver amenazada. Hasta principios del milenio recurríamos a los medios tradicionales para buscar la información, pero eso hoy ha cambiado y lo hacemos en redes sociales. Por eso, en la era digital actual, nuestra identidad ya no se define únicamente por nuestro aspecto físico y nuestras interacciones, sino también por nuestra presencia en Internet. El concepto del yo algorítmico ha surgido como resultado de esta relación entre la identidad y nuestro comportamiento y la inteligencia artificial. Es como una representación digital de nuestra conducta moldeada por cada clic, cada decisión y cada búsqueda que realizamos en Internet. Y este comportamiento digital ha cambiado no solo nuestra identidad, sino también el proceso mediante el cual aprendemos. Antiguamente este proceso de aprendizaje lo lideraban los medios de comunicación tradicionales. Digamos que recurríamos a ellos para entender el mundo. En 1950 en Estados Unidos, un 123,6% de los hogares recibían periódicos, es decir, muchos tenían más de uno. En 2010, esto bajó al 36,7%, pero en los 50 y los 60 llegó la edad de oro de la televisión. Como consecuencia, quebraron los periódicos pequeños y los comunicadores se dieron cuenta de que las noticias podían ser rentables, por lo que reservaron parte de su oferta para darlas.
Con el crecimiento de Internet en los 90 y la crisis de 2008, cayeron los ingresos, hubo recortes en personal y resultados de menor calidad, y por consiguiente, un descenso en los suscriptores. Para hacer frente a esto, los medios buscaron la controversia para poder sobrevivir. Hoy, el panorama informativo ahoga a la audiencia en una corriente de opiniones diseñada para confirmar sus propios prejuicios. El objetivo de estos medios es secuestrar la atención de los usuarios por medio de la polémica, sin importar la verdad. Entonces llegaron las redes sociales y se erigieron como fuentes de noticias. Facebook pronto se convirtió en noticiero y aportaba cuota de pantalla, por así llamarlo, a aquello que más beneficio le aportaba. Según PEW, el 62% de adultos ven noticias en Facebook como una fuente creíble. Pero claro, hoy todos tenemos acceso a las redes, por lo que todos podemos emitir juicios, aun sin ser expertos en el tema. Por eso, las redes sociales como formas de difusión de noticias difuminaron la frontera entre el hecho y la opinión, y cambiaron para siempre nuestra identidad. Como dice el filósofo Carlos Javier González Serrano, vivimos en una emotiocracia, es decir, esas instituciones económicas y políticas que buscan dirigir nuestras conductas para llevarnos por el camino que ellos quieren. Y si aquí introduces el hecho de que ese camino no se guía por la verdad, estamos hablando de un caldo de cultivo muy peligroso. Se mercadea con nuestras emociones de tal manera que nuestros propios deseos quedan a expensas de los deseos de las empresas y las instituciones políticas. Quedamos rendidos ante un algoritmo que crea nuestra identidad digital y decide qué consumimos, ya que al analizar nuestro comportamiento en línea, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden conocer nuestras preferencias e intereses. Y esta información se utiliza después para crear experiencias personalizadas. Pero, ¿qué ocurre cuando nuestra identidad algorítmica empieza a moldear también nuestra vida fuera de Internet? Al navegar por Internet dejamos un rastro de datos que ofrecen información valiosa sobre quiénes somos como individuos. El algoritmo entonces personaliza el contenido que consumimos, y esto puede generar parcialidad a la hora de aprender. El algoritmo nos recomienda lo que nos gusta y rechaza lo que no nos gusta, entrando en un bucle peligroso. Esta personalización puede modificar nuestra percepción de nosotros mismos y mermar nuestro pensamiento crítico. Esto es lo que se conoce como cámara de eco. Al entrar en ese bucle de consumir información que nos gusta, el algoritmo deja de mostrarnos lo que no nos gusta, eliminando la posibilidad de debatir y de rehacer nuestras opiniones. Se refuerza el contenido afín y se limita nuestra exposición a perspectivas opuestas, lo que obstaculiza el crecimiento personal y la apertura mental. El problema es que la información factual comprobada no tiene nada que hacer contra esto. Por traer el mismo ejemplo de antes, las comunidades de gurús de Internet podrían considerarse cámaras de eco. Tienen unos principios casi sectarios en los que rechazan cualquier opinión contraria. Pues bien, si a un seguidor de un gurú de Internet le dices que le están engañando vendiéndole un curso de 10.000 euros, no hace sino fortalecer la imagen de dicho gurú, casi de mártir. Y las redes sociales son el lugar perfecto para que florezcan este tipo de fenómenos. Lo que hacen generalmente es llevar el debate al terreno emocional, entrando así en un círculo vicioso. Cada vez que alguien trata de desmantelar los pilares de nuestras creencias y de las cámaras de eco, no hacen sino fortalecerlo. Ahora bien, ¿cómo podemos solucionar todo esto? La solución no es una cabaña en el bosque, ni mucho menos. Incluso parecería sugerir cobardía el querer huir de estos problemas. Volviendo a Habermas, decía que el ser humano es social por naturaleza y busca por cualquier medio comunicarse. Estamos constantemente comunicándonos, generando consensos y recopilando información, por lo que la solución debe de ser común y consensuada. Habermas fue ávido defensor de la teoría crítica por su formación en la Escuela de Frankfurt, en la que criticó la razón instrumental, esa que ha llevado al ser humano a establecer una relación utilitaria con la razón, favoreciendo el capitalismo. Por eso lo criticó por la alienación y la desigualdad que suponen. La forma de superar esto, sugirió, es desarrollar la razón comunicativa, esa que da lugar a la cultura y sociedad. Por eso es clave cuidar esos sistemas comunicativos y buscar la verdad, como un tesoro. ¿Y por qué merece la pena perseguirla entonces? Pues para que, siguiendo a Habermas otra vez, la salud social e intelectual de los humanos sea sana y sólida. Debate ha habido siempre y siempre ha habido un tipo concreto de noticias útiles para el comercio, pero lo que hoy ocurre es muy grave. La opinión pública y el desarrollo de la verdad solo responden a intereses económicos y políticos, ocultando parte del relato por medio de emociones.
Al escribir este vídeo he tratado de buscar soluciones para todo esto. Dudo que haya una fórmula perfecta para solucionar esto, pero voy a tomar un consejo de mi madre y tratar de proponer algo. Ella es profesora de lengua y literatura en secundaria y suele aconsejar a sus alumnos que cuando escuchan o leen algo en internet hagan lo siguiente. Primero, busca el copyright. Segundo, verifica múltiples fuentes. Analiza credibilidad de la fuente. Busca la fecha de publicación. Valora la experiencia del autor. Pregúntate, ¿casa con mi conocimiento anterior? Y por último, pregúntate otra vez, ¿parece realista? Vive deliberadamente. Toma decisiones porque así tú lo quieres y hazlo con intención. Aprende a estar solo, no a sentirte solo, sino a disfrutar de tu existencia. Si tenemos ideales por los que merezca la pena luchar, que puedo asegurar que sí, luchemos por ellos. Si eso supone desestabilizar nuestro ego, hagámoslo, porque esto no va de nosotros, ni de lados ni de equipos, esto va de nuestro destino como seres humanos, y si aquellos que nos dirigen no sienten responsabilidad por la verdad, tendremos que poner nuestra parte para salir a buscarla.